Bueno, Alejandro, ¿querés comenzar? Y así después comenzamos con la conferencia. Gracias. Sí, sí, sí. Disculpen, pero en el acto inaugural olvidé hacer un anuncio que todavía no es muy positivo, pero que debemos hacerlo. Es el tema del concurso de monografías, que, bueno, este año se presentaron 3 monografías, de las cuales 2 fueron descalificadas porque no cumplían con los requisitos, y la restante, el jurado decidió por voto dividido declarar desierto. Es decir, que este año el concurso de monografías queda desierto, y en verdad que, claro, si uno mira los datos en los últimos años, es decir, el año pasado, por ejemplo, hubo solo 6, que me parece un número reducido. Entonces, bueno, creo que tenemos que repensar un poco, no descartarlo, pero digamos, repensar, tener una nueva configuración en este concurso de monografía. Y bueno, lamentablemente este anuncio me lo olvidé en el acto inaugural, entonces quería compartirlo con ustedes. Gracias, Pablo. Gracias, Alejandro. Bueno, Pablo, si querés comenzar. Bueno, buenos días. Es un inmenso placer presentar a Graciela Boente para la charla Rey Pastor. Graciela es licenciada en Matemáticas por el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es doctora en Matemáticas en el mismo departamento, dirigida por Víctor Yohay. Tiene 77 trabajos publicados, 5 en el ANAS de Estadística, y es una especialista en estimación no paramétrica y en análisis de datos funcionales. Fue conferencista en importantes congresos internacionales y actualmente es profesora plenaria del mismo departamento de matemática. Es investigadora superior del CONICET y tuvo varios premios, entre los cuales el Guggenheim, el Consagración de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina, un premio de British Columbia, y es aparte Fellow del IMS, Institute of Mathematical Statistics, que es un verdadero honor porque es elegido por los Fellows, no es que uno se afilia directamente. Tiene varios estudiantes de doctorado, tiene 8 estudiantes de doctorado, 11 de maestría y 20 de licenciatura. Pero por sobre todo es una presencia importantísima en nuestro departamento. Es un placer presentar a Graciela, mi colega de departamento, a dar esta charla inaugural. Graciela, por favor. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. La verdad que agradezco tus palabras. Y bueno, quiero agradecer al Comité Científico de la UMA por haber pensado en mí para dar esta charla Rey Pastor. La verdad que me sentí sumamente honrada y un poco sorprendida. Y bueno, creo que es un reconocimiento a todo lo que estamos haciendo en estadística, no solo a mi trayectoria, porque las trayectorias no son personales, sino que a veces son de grupo, digamos. Yo lo siento así, en mi caso particular. Y hoy les voy a hablar, digamos, voy a compartir pantalla de lo que les voy a hablar. Está aquí, como dice el título, de métodos robustos basados en B-splines para modelos de regresión funcional. De hecho, digamos, voy a empezar hablando de un poco de lo que son los datos funcionales, de lo que hablamos en robustez en estadística. En nuestra facultad, en el país, digamos, somos un grupo de estadísticos robustos bastante importantes que empezó con Víctor Yohay, él fue el que hizo escuela, de hecho.
Y esto derivó en distintas áreas, en particular, digamos, el área en la que yo estoy trabajando es datos funcionales y datos de alta dimensión, entre otras cosas. Entonces vamos a empezar contándoles un poco qué son los datos funcionales y por qué es importante estudiar estos datos funcionales. El estudio de los datos funcionales empezó en la década del 90. El origen, los primeros trabajos que hacen estudio de datos funcionales tienen que ver con curvas de crecimiento de chicos. Hay un estudio muy importante en Berkeley que hace el seguimiento de los niños desde el nacimiento hasta los 18 años, ¿está bien? Y tradicionalmente en estadística se los estudiaba con una metodología que se llama datos longitudinales, que modela la correlación entre distintos tiempos. En un trabajo de Hans Müller hicieron un estudio mucho más profundo utilizando estas técnicas de datos funcionales. ¿Por qué son importantes? Porque en la actualidad nosotros tenemos una gran capacidad de almacenamiento de datos que pueden observarse en forma continua en un intervalo de tiempo o en una grilla en un intervalo dado. Esos datos, desde el punto de vista estadístico, es lo que nosotros llamamos datos funcionales y corresponden a realizaciones de un elemento aleatorio. Ese elemento aleatorio yo lo voy a suponer en un Hilbert. ¿Por qué lo supongo en un Hilbert? Porque necesito definir un modelo lineal. ¿Está bien? Y para eso necesito el producto interno. Pero en principio podría ser un Banach, un semimétrico, pero para los propósitos de esta charla necesito un producto interno. Un objeto que juega un rol muy importante es el operador de covarianza. Van a ver que en cierto momento yo voy a hablar del operador de covarianza, que lo que hace es generalizar al caso de datos funcionales la noción de matriz de covarianza que existía para vectores aleatorios. En el caso particular en que esté en L2, este operador de covarianza viene generado por un núcleo que lo que lo define al núcleo son las covarianzas en dos puntos, en el punto T y en el punto S del intervalo en donde estoy. Este operador tiene la propiedad de ser autoadjunto, definido no negativo, Hilbert-Schmidt, y eso se usa cuando estamos haciendo este tipo de análisis. Les voy a dar algunos ejemplitos. Hay muchos ejemplos de datos funcionales. Yo presento acá algunos de los que vamos a ir viendo a lo largo de mi charla. Uno es la curva espectrométrica de absorbancias que se usa en quimiometría, en análisis químico. Se mide la curva de absorbancia a lo largo de distintas longitudes de onda. Otro es cuando uno escribe en una Wacom, hay un estudio que registró la escritura de 20 letras por diferentes participantes. Esta es la escritura de la letra I, la posición, y esta es la velocidad en el eje horizontal y en el eje vertical. En este otro ejemplo, lo que se registró es la temperatura y la velocidad del viento en 73 estaciones meteorológicas en España a lo largo de todo el año, y lo que se hizo fue, en el periodo 2008-2020, tomar para cada día los promedios diarios a lo largo de ese periodo de tiempo. ¿Está bien? Estas curvas, como ven, son bastante más irregulares que estas que están aquí, porque en estas curvas lo que vamos a ver es que las observaciones se registran con un pequeño error, que los errores se suponen independientes entre individuos y dentro de cada individuo. Este último ejemplo es el precio de la electricidad a lo largo del día en Alemania, ¿está bien? Y nos va a servir de ejemplo para algunas situaciones. Como dije al principio, muchas veces no registro la curva entera, pero las observo en una grilla de puntos. Eso es lo que pasa cuando uno mide la absorbancia en distintas longitudes de onda. Uno no hace un registro continuo. Sin embargo, debido a la precisión de la grilla, para nosotros el dato va a ser una realización del proceso en estos puntos de la grilla, que en este caso particular son los mismos para todos los individuos,
y podemos suponer que es un dato funcional. ¿Está bien? A pesar de que los puntos son los mismos para todos los individuos, no es adecuado para estos datos usar las técnicas multivariadas, y vamos a ver por qué. Este es otro conjunto de datos que también vamos a ver, que corresponde a la forma de esta muesca intercondilar, y que se usa por los traumatólogos para proporcionar evidencia de daño artrítico. Este es el hueso, digamos, de la pierna, y esta es una resonancia que se tomó no de este, pero de otro hueso, en donde se ven los puntos en donde se va midiendo, según la longitud de arco, esta muesca intercondilar. Y aquí, para el ejemplo que tenemos individuos con y sin artrosis, y nuestro objetivo va a ser clasificar un nuevo individuo en alguno de los dos grupos. Entonces, resumiendo, los datos funcionales son elementos de un espacio de Hilbert, que por simplicidad en muchas de las transparencias voy a suponer que es L2 de 0,1, y el análisis de datos funcionales corresponde a la metodología desarrollada para el análisis de estos datos. ¿Qué es la inferencia robusta? ¿Por qué y qué es la inferencia robusta? Bueno, en el caso, la inferencia robusta surgió en los años 70, ¿está bien? Y en ese año se analizaban datos que eran elementos del espacio euclídeo RP, y los parámetros que interesaba estudiar también eran finito-dimensionales. En esos casos en que surgió el problema de la robustez, el parámetro se podía escribir como un funcional aplicado a la distribución de las observaciones. Es lo que nosotros llamamos que el funcional cumple la propiedad de ser Fisher consistente, o sea, asintóticamente el estimador que vamos a definir acá no va a tener sesgo asintótico, ¿está bien? Entonces, en el caso en que este parámetro se escriba como TDP, un estimador natural es reemplazar P por la distribución empírica. La distribución empírica es la que da peso 1 sobre n a cada una de las observaciones. Entonces, lo que nosotros queremos es definir de alguna manera qué quiere decir que este estimador θn sea robusto. Que sea robusto quiere decir que no es muy sensible frente a dos tipos de perturbaciones. La primera perturbación es que tenga observaciones que son errores groseros, o sea, un pequeño porcentaje de observaciones pueden provenir no de la distribución real supuesta, que la voy a llamar P sub 0, que es el centro del modelo, sino de cualquier otra cosa. Este es el entorno de contaminación que fue considerado por Huber en el primer trabajo, el trabajo base en robustez en el año 64. Ahora, además de estos errores groseros, hay muchas situaciones en las que tenemos errores de redondeo, y este entorno no los contempla. Entornos que contemplan los errores de redondeo son los dados por la distancia de Prohorov. La distancia de Prohorov entre dos distribuciones viene definida por esta fórmula, o sea, el ínfimo de los épsilos, tales que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad, digamos, respecto de la medida Q, de una dilatación de A. Esta dilatación de A es la que tiene en cuenta los errores de redondeo, y este épsilon que le estoy sumando aquí es el que tiene en cuenta los errores groseros. Entonces, en este sentido, con esta distancia, lo que hizo Hampel en el año 71 es definir la noción de robustez a través de la continuidad del funcional T respecto de la distancia de Prohorov. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hable de un estimador robusto, tienen que pensar que está asociado a la continuidad de un funcional que lo define. Hay muchos trabajos, desde el trabajo original de Peter Huber en el año 64, y el de test de hipótesis del año 67, que se abocaron a definir procedimientos robustos. Acá pongo algunos de los temas que se trataron, algunas de las personas que hicieron aportes importantes, y dos libros fundamentales que tienen que ver con el estudio de métodos robustos y de las propiedades de esos procedimientos. Voy a darles un ejemplito para ilustrar lo que está pasando cuando uno tiene algún tipo de observaciones que no siguen el patrón general. En este ejemplo tengo 47 estrellas
en la dirección del cisne, lo que se midió es el logaritmo de la intensidad de la luz de la estrella y el logaritmo de la temperatura de la superficie, el logaritmo de la temperatura efectiva en la superficie. Este gráfico que está acá es lo que se conoce como el diagrama de Hertzsprung-Russell, y lo que suelen hacer los astrónomos es hacer un ajuste de mínimos cuadrados para relacionar el logaritmo de la intensidad lumínica con el logaritmo de la temperatura. Como ven en este caso, ese ajuste de mínimos cuadrados se ve traccionado por estos 4 puntos. El estimador de mínimos cuadrados se lo llevan estos 4 estrellas que están aquí. Si uno hace un ajuste robusto, resistente, mediante un estimador que se llama el MM, este estimador ajusta la mayoría de los datos, y estos datos que están aquí, los 4 rojos, van a tener un residuo muy grande. O sea, cuando uno, proyecta en esta recta, si siguiese acá, van a tener, respecto del valor predicho, valores muy grandes. Estas 4 estrellas que están aquí, en realidad corresponden a estrellas gigantes, y por eso tienen un patrón diferente del resto de las estrellas. ¿Está bien? Son estrellas con baja temperatura y mucha intensidad lumínica porque son estrellas gigantes. Entonces es importante detectarla, y es importante que el ajuste que uno da no se vea deformado por algunos datos. A nosotros en realidad nos interesan los datos funcionales, y el ejemplo anterior teníamos un parámetro finito dimensional y observaciones que son finitos dimensionales, y entonces lo que quiero es comentarles brevemente qué son outliers en este contexto, cómo los detectamos, y discutir un poco si todos van a resultar influyentes en el problema de interés. Bueno, este es el efecto que tienen los outliers en los datos funcionales, digamos, es devastador. Entonces, pueden presentar distintas estructuras, y por eso son a veces difíciles de ver. Si uno los viera, los detectaría rápidamente. Este tipo de outliers que muestro acá son los fáciles de ver, o sea, son los que se presentan en forma aislada, o sea, son datos atípicos en un intervalo corto de tiempo, y son los más fáciles de resolver. Si uno suaviza las curvas utilizando un suavizador robusto, evita este tipo de presencia cuando hace los análisis. El otro tipo de datos atípicos que puede aparecer son lo que nosotros llamamos datos atípicos persistentes, o sea, datos que no son atípicos en una región pequeña, sino que son atípicos en una región más grande o eventualmente en todo el dominio. Pueden ser datos extremos, o sea, que se diferencian del resto de las observaciones, como en este caso, que tengo un dato atípico de nivel que está totalmente separado del resto de las curvas, ¿está bien? Esto corresponde a las temperaturas, suavizadas, de Navacerrada, que es un lugar muy alto cerca de Madrid, y entonces tiene temperaturas muy bajas esta estación. Pueden ser atípicos de amplitud, ¿está bien?, que son más difíciles de detectar. Yo lo marqué porque si estuviese en gris no lo verían. Pueden ser atípicos de forma, como este que está aquí, estas trayectorias que están aquí, que corresponden a Santa Cruz de Tenerife y a un aeropuerto. Y esta otra trayectoria, que es la escritura de la letra I, que también tiene una tipicidad de forma. Tanto en este caso como en este, o aún en este, los atípicos que estoy marcando tienen la característica de que si yo elijo un punto convenientemente, como aquí, yo lo detecto mirando las proyecciones univariadas de esta curva. ¿Está bien? O sea, mirando las XY de t, en este punto detecto estas observaciones como atípicas. Este ejemplo que les voy a mostrar está generado, digamos, es un ejemplo de juguete, pero existen en la práctica este tipo de datos. Uno aquí en este conjunto de datos, ustedes no pueden visualizar que hay un dato atípico, hay un atípico de forma. Las 50 curvas, hay 51 curvas, 50 de estas 51 curvas fueron generadas utilizando un proceso
que tenía medio el arco tangente, o sea, tiene una tendencia al crecimiento, y hay una curva que es un poquito más gruesa, que ahora la marco en rojo para que se vea mejor, que fue generada con una media que es decreciente. Esto es lo que se llama un atípico de forma. Digamos, no corresponde al resto de las curvas, y además es un atípico de forma difícil de detectar, porque para cada instante de tiempo no se puede detectar como atípico. Entonces, los atípicos tienen distintas estructuras, en un tiempo dado pueden no ser inusuales en su valor, y a veces se utiliza el concepto de profundidad, que generaliza la idea de rangos a espacios generales. Las profundidades nos deberían permitir detectar los datos atípicos y construir gráficos. Cuando uno tiene datos univariados, las profundidades permiten construir un gráfico que se llama el boxplot, que fue definido por Tukey en el año 73, que da una medida de posición, que es esta que está aquí, la línea horizontal, una medida del desvío o de la variabilidad de los datos a través de esta caja que concentra el 50% de los datos más profundos y que permite detectar datos atípicos como aquellos que no están dentro de los límites. Estos límites delimitan los datos que no son atípicos. Se dio una generalización de este gráfico al caso funcional por Sun y Genton en el año 2011. Lo muestro porque lo voy a mostrar después en algunas transparencias y para que tengan idea de qué es lo que representa. Esta curva que está aquí en negro es la mediana, o sea, la curva más profunda. La región en magenta representa el 50%, o sea, es la región que contiene el 50% de las curvas más profundas. Las dos líneas azules delimitan la región que contiene los datos que no son atípicos, y cualquier dato atípico está representado en rojo. En el conjunto de datos que yo generé, si se fijan, la medida de profundidad que considera este boxplot funcional, que es la medida de profundidad de bandas, que tiene que ver con la profundidad integrada definida por Ricardo Freiman y Muñiz en el año, no me acuerdo, 90 creo que es. Este dato, que era el atípico, no aparece detectado como un dato inusual, ¿está bien? Aparecen estos datos que están aquí, ¿está bien? Entonces no es capaz de detectar un outlier de forma. Hay algunas medidas de profundidad que tratan de detectar atípicos de forma. Una de ellas fue definida en el año 2017 por Irene Higbelt, y otra fue definida por Mark Genton en el año 2020. ¿Está bien? Identificar entonces outliers es muy difícil cuando uno trata con datos funcionales. Esperamos que los datos atípicos tengan baja profundidad, pero no siempre es así, y además el dato atípico puede no ser influyente. Entonces, para que entiendan esa idea de influyente, puse aquí de nuevo el gráfico de mis estrellas, que influye en la estimación del estimador de mínimos cuadrados, pero si estas 4 estrellas, en vez de tener una alta intensidad lumínica y una baja temperatura, tuvieran una baja temperatura y una baja intensidad lumínica, no hubieran deformado al estimador de mínimos cuadrados, sino que hubieran de alguna manera ayudado en su ajuste. Entonces, en los problemas que vamos a ver, lo que nos van a interesar justamente son las observaciones influyentes, y nos va a interesar detectarlas. Entonces, voy a hablar de modelos de regresión funcional. Algunas de las cosas que voy a contar las hicimos con las personas que están acá. Daniela Parada, estamos trabajando con ella en este momento en modelos cuadráticos, con Daniela Rodríguez, Marina Baldora, estamos trabajando en regresión logística funcional, y con Daniela en test, y con Matías y Pablo en el modelo funcional parcialmente lineal. Entonces voy a empezar por contarles un poco del modelo lineal, voy a pasar al parcialmente lineal, y voy a ir progresando con los distintos modelos de acuerdo a su complejidad. Entonces, esta es la extensión más simple que se ha hecho del caso en el cual las covariables eran
variables aleatorias, digamos, o sea, un vector de dimensión P, al caso funcional. Yo tengo una variable respuesta ahí, tengo covariables que están en L2 de 0,1, y se trata de establecer algún tipo de relación entre la variable escalar y las covariables funcionales. ¿Está bien? Y la relación es lineal, digamos. Viene dada por la integral de x de t, beta 0 de t diferencial. Y hay un error aleatorio que se supone independiente de las covariables. El primer problema que surge, a diferencia de lo que pasa en el caso finito dimensional, es que este modelo no es identificable, salvo que el núcleo del operador de covarianza, que yo dije que iba a aparecer en algún momento, salvo que el núcleo del operador de covarianza se reduzca al 0. ¿Por qué? Porque si yo a beta 0 le agrego gamma 0, donde gamma 0 está en el núcleo, me da en casi todo punto la misma parametrización. Eso es porque el producto interno entre x y gamma 0 es 0 con probabilidad 1. Entonces, el parámetro beta 0 solo está identificado en la imagen del operador de covarianza. Esto también tiene que ver con un problema que surge cuando uno intenta resolver el problema de mínimos cuadrados. Si uno intenta definir el estimador minimizando la suma de cuadrados, igual que lo hacía en el caso finito dimensional, se puede obtener una solución que tiene error, digamos, tiene suma de cuadrados igual a 0. Si uno piensa de alguna manera por qué esto está pasando, es porque le estoy dejando demasiada libertad al parámetro beta, digamos, le estoy dejando recorrer demasiados valores en el L2 de 0,1. Entonces, de alguna manera tengo que considerar un espacio más pequeño. Y si en vez de tomar promedios tomo esperanza, y trato de resolver el problema de tomar esperanza de I menos el producto interno entre X y beta, me encuentro con algunas condiciones que son análogas a las condiciones de Picard cuando uno está trabajando en problemas inversos, en donde los autovalores del operador de covarianza aparecen en una serie en un denominador, y que esa serie tiene que ser finita. Eso hace que, digamos, en dimensión infinita aparezcan problemas que no aparecen en el caso de dimensión finita. Entonces, esto me hace pensar que estimar beta no es tan fácil como uno supondría. Uno no puede extender en forma directa los resultados que hay del caso finito dimensional al caso infinito dimensional. Entonces, por lo que se opta es por regularizar de alguna manera. La manera de regularizar tiene hay dos formas de regularizar. Una es utilizar lo que nosotros disculpen. Nosotros en estadística llamamos los sieves. Los sieves es aproximar el espacio original, este pitón, que en este caso es el L2, por una sucesión de espacios que de alguna manera me van dando más riqueza, digamos, en la aproximación. La sucesión no necesariamente tiene que ser creciente, pero a medida que va avanzando el n con el tamaño de muestra, tengo que encontrar espacios cada vez más ricos. Una manera simple de utilizar estos espacios crecientes, si uno piensa en espacios crecientes o cada vez más ricos, es usar las componentes principales o las direcciones principales. Entonces, si uno usa la base, si phi sub L es la base de autofunciones del operador gamma, hay un resultado, que es el teorema de Carhun-Loeb, que me permite desarrollar el proceso X en esta base utilizando los scores, esto es lo que en estadística llamamos los scores, que son no correlacionados. Entonces, una manera de encontrar aproximaciones o espacios crecientes es tomar el subespacio generado por las primeras K sub n, los primeros K sub n elementos de esta base. El problema es que estos elementos no los conocemos y tenemos que estimarlos. Numéricamente eso no es demasiado problema, pero a nivel de encontrarle las propiedades
trae ciertas dificultades, digamos, hace más complejo el estudio de las propiedades del estimador. Entonces, el otro enfoque fue usar bases fijas. Entre las bases fijas están las bases de polinomios y también están las bases de B-splines. Yo me voy a concentrar en bases de B-splines, que por eso el título dice estimación usando bases de B-splines. También, cualquiera de estos dos procedimientos se le puede agregar una penalización, ¿está bien? Para encontrar estimadores que sean un poco más suaves. Esta penalización, la norma 2 de la derivada segunda, es una penalización usualmente considerada. Ahora, lo que quiero mostrarles es lo que les pasa a los estimadores cuando yo penalizo y considero bases de B-splines, al estimador que minimiza la suma de cuadrados, pero en el espacio reducido de B-splines con una penalización. Acá tengo observaciones que son las de las covariables, ¿está bien? Tomé errores gaussianos. Este es el estimador que obtengo con 6 nodos para esta función que es este cubo. Y lo que voy es a ir agregando un dato atípico, solo uno, con distintas amplitudes. Y van a ver lo que le pasa al estimador. El estimador se deforma completamente, ¿está bien?, a medida que el tamaño del dato atípico, que es el mismo dato atípico que teníamos antes, va creciendo. En cambio, si yo considero el estimador robusto y hago lo mismo, si se fijan, el estimador no cambia. O sea, el estimador no se ve influenciado por este dato atípico. ¿Quiénes hicieron propuestas para este modelo, el modelo lineal? Digamos, porque claramente hay que regularizar y hay que robustificar. Hay dos propuestas, una de Ricardo Marone y Víctor Joay, que usa estimadores robustos penalizados, y otra propuesta de Ioannis Kalogridis y Stefan Van Els, que usa estimadores robustos basados en componentes principales. En particular, estos dos autores, Ioannis y Stefan, dieron resultados de consistencia en L2, suponiendo que el proceso es finito dimensional y tiene momento de orden cuarto. Nosotros tratamos de evitar momentos en la medida de lo posible en robustez, al menos para obtener resultados de consistencia. Entonces, lo que voy es a contarles lo que hicimos nosotros. Lo hicimos en un modelo un poquito más general, porque nos interesaba estudiar este problema, que era predecir la demanda diaria de energía. La respuesta es la demanda diaria de energía, a partir del precio, que es este dato funcional, es el precio diario entre el enero del 2006 y septiembre del 2008. Como ven, hay algunos datos que claramente aparecen diferentes de los demás, ¿está bien? Este dato que está acá en celeste corresponde al precio después que hubo un corte general de energía el 4 de noviembre de 2006 en toda Europa, producida por la falla de una central eléctrica y una central eólica en Alemania. Y estos corresponden a unos datos también del año 2006, de julio de 2006, debido a altas temperaturas. Y entonces el precio aumentó. Al precio horario también le agregamos otra variable que es la cantidad de energía eólica, porque la demanda depende de la cantidad de energía eólica, que sigue un patrón diferente. Entonces, para considerar estos datos y este modelo, generalizamos el modelo lineal considerando además una componente que tenía en cuenta la energía eólica, pero no le dimos una estructura lineal, sino que dejamos que la misma fuera una estructura general. Lo único que le pedimos a esta función eta 0 es que sea una función suave, es lo que nosotros llamamos una componente no paramétrica. ¿Está bien? De nuevo, si el núcleo no es 0, el modelo no es identificable, y algunas de las condiciones que vamos a pedir, si hay segundo momento, implican que el núcleo de covarianza se reduce al 0. Vamos a regularizar usando base de B-splines y vamos a usar estimadores robustos de tipo MM. Para eso lo que necesitamos es pedirle que tanto la pendiente como la función eta 0 sean funciones suaves. Le pedimos regularidad hasta el orden R, ¿está bien? Entonces aproximamos a beta 0 por una base de B-splines, que voy a llamar BJ1,
a eta 0 por una base de B-splines que voy a llamar J2. Mis candidatos van a tener dimensión, van a estar en un subespacio de dimensión finito, porque van a ser obtenidos como combinaciones lineales de estas bases, y como tengo solo un número finito de parámetros para estimar, mis residuos se expresan en términos de esos finitos parámetros, y puedo utilizar estimadores. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hacemos en un estimador es estimar la escala. Tenemos que estimar la escala de los residuos para determinar si un residuo es grande o es pequeño, porque el tamaño del residuo depende de cuán grande sea la escala. ¿Está bien? No es lo mismo un residuo de 1 si la escala es 10 que si la escala es 0.01. ¿Está bien? Entonces, primero tenemos que estimar la escala y hacerlo en forma robusta. Utilizamos lo que en estadística se llama un S-estimador, en estadística robusta, usando una función ρ0 que es acotada, y un punto B que me da cuán resistente es el estimador. Nosotros tomamos B igual a 1/2, que daría una resistencia de hasta 1/2, o sea, un punto de ruptura de hasta 1/2. Después, a partir de la estimación de la escala, consideramos un estimador. ¿Qué hace el estimador? Antes minimizábamos la suma de los residuos al cuadrado, ahora en vez de los cuadrados pongo una función ρ1 que sea como el cuadrado cerca del origen, pero que sea acotada. ¿Está bien? Entonces, la función ρ1 tiene que ser más chica que la ρ0 para dar estimadores más eficientes, y acá puse el dibujo para dos valores posibles de las constantes C0 y C1 que generan estas funciones ρ0 y ρ1. Esta función en particular fue una función que definió Tukey, y se llama función de Tukey. Una vez que tengo estos estimadores, que en realidad se obtienen por un proceso de minimización finito dimensional, defino mi función beta sombrero, que es el estimador de beta 0, como la combinación lineal con los coeficientes beta sombrero de los splines que tomé para beta, y la eta también. ¿Está bien? ¿Qué propiedades se pueden obtener? Se pueden obtener consistencia de la escala y consistencia en norma infinito del estimador de beta 0 y del estimador de eta 0, sin necesidad de pedir un desarrollo finito. Si yo quiero obtener órdenes de consistencia, tenemos que pedir segundo momento finito. Yo lo pido acá, segundo momento finito, y los órdenes de consistencia se obtienen respecto de la distancia de los valores predichos. Este es el valor predicho de I respecto de la verdadera predicción de la respuesta, y estoy comparando los dos valores predichos en distancia L2, digamos, en error cuadrático medio. O sea, doy tasas de convergencia respecto del error cuadrático medio. En el caso particular en que las dimensiones de las bases tengan orden n a la 1 dividido 1 más 2r, donde r es la regularidad de la función, la tasa de los estimadores se puede elegir con orden r sobre 1 más 2r menos delta para cualquier delta arbitrariamente pequeño. En el caso finito dimensional, en esta situación, la tasa de convergencia es r sobre 1 menos 2r, más 2r. Perdemos tasa justamente porque pasamos al caso infinito dimensional, y los autovalores del operador de covarianza, que acá existe porque supuse segundo momento finito, tienden a 0. Para tener tasa óptima en el caso finito dimensional, una de las cosas que se pide es que la matriz de covarianza sea inversible, cosa que no podemos pedir en el caso infinito dimensional porque estamos trabajando con un operador compacto. ¿Está bien? Para que entiendan un poco por qué estoy perdiendo tasas. Bueno, el estudio de simulación que hicimos muestra que para muestras finitas las cosas andan bien. Está bien, no lo voy a mostrar por una cuestión de tiempo nada más, pero les quiero mostrar lo que pasa en el ejemplo.
En el ejemplo yo tengo la demanda diaria, tengo el precio de la electricidad, beta sombrero es el estimador para entender cómo se relaciona la demanda con la electricidad. Y vemos que la demanda, digamos que el estimador beta sombrero tiene 3 picos, uno alrededor de las 3 de la mañana, otro alrededor de las 11 y otro alrededor de las 8 de la noche, cuando considero el estimador robusto, y 2 valles, por decirlo de alguna manera, o 3 valles, uno alrededor de las 9 de la mañana, otro alrededor de las 2 de la tarde y otro a las 11 de la noche. Estos valles lo que están diciendo es que la relación de la demanda con el precio es inversa, digamos, ¿no? Porque son valores negativos. Mientras que esto está diciendo que la relación de la demanda con el precio es la misma, digamos, va en el mismo sentido. Sin embargo, si miramos el estimador de mínimos cuadrados, que es el que está marcado en rojo, vemos que entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche el comportamiento es diferente. ¿Está bien? O sea, acá tiene un pico y acá el pico de las que antes detectábamos a las 8 está desfasado. ¿Por qué pasa eso? Eso es por la influencia que tiene esta observación. ¿Está bien? Ay, perdón. Esta observación que era el 7 de noviembre del 2006. Me deforma la estimación del estimador de mínimos cuadrados. Esta es la curva que relaciona el precio con el monto de la energía eólica, y acá, si bien hay diferencias, no se ven tantas diferencias. Entonces, lo que hicimos fue detectar los datos atípicos, que no se los muestro por razones de tiempo, los tengo al final si alguien quiere verlos, y hacer de nuevo el ajuste del estimador clásico de mínimos cuadrados usando splines. Y una vez que hicimos el ajuste eliminando estos datos atípicos, los dos ajustes dan parecidos. O sea, esos datos atípicos influían en la estimación de mínimos cuadrados. Ahora les quiero dar otro ejemplo para motivar de alguna manera el modelo cuadrático. Este era el caso en que estábamos midiendo la curva espectrométrica de absorbancia de 215 muestras de carne finamente picadas, con distintos porcentajes de grasa, proteína y contenidos de humedad. Se llama el conjunto de datos Tecator porque se midieron en un analizador de alimentos Tecator. Medir la curva espectrométrica es más barato que medir el porcentaje de grasa usando un procedimiento analítico. Entonces es importante predecir el porcentaje de grasa, que es en definitiva lo que le interesa a los químicos, a partir de la curva de absorbancias. ¿Está bien? O de alguna característica de la curva de absorbancias. Estas eran las curvas de absorbancia, y si nosotros vemos, hay un efecto individuo, por llamarlo de alguna manera. O sea, para cada muestra, la curva de observancia muestra como una progresión, o sea, es como que hay un efecto individuo, y entonces no es adecuado considerar la curva en sí, sino que lo que consideramos es alguna derivada de la curva. Yo voy a mostrar lo que pasa con la derivada segunda de la absorbancia. Entonces vamos a modelar el contenido de grasa usando la curva, la derivada de la curva de absorbancias, y usando un modelo lineal. ¿Está bien? Cuando hacemos los ajustes y miramos, no les voy a mostrar digamos, el estimador de beta, cuando hacemos los ajustes y graficamos residuos versus valores predichos, los residuos son la diferencia entre el valor observado y el valor predicho, ¿está bien? Donde el valor predicho sería el valor estimado para la ordenada del origen por el producto interno entre XY y beta sombrero. En el caso unidimensional, esto sería el punto que está en la recta de regresión estimada. Vemos que hay una clara tendencia entre los residuos y los valores predichos. Se supone que los residuos, que es lo que predice los errores, deberían ser independientes de los valores predichos. ¿Está bien? Entonces, esta curvatura que aparece tanto con el estimador clásico como en el estimador robusto, solo que acá aparecen algunos datos atípicos
digamos, en particular este dato atípico, que aumenta el efecto, pero aparece también si hacemos zoom en este sector, nos hace pensar que está faltando algo en el modelo. Ese algo que está faltando en el modelo es justamente una componente cuadrática, ¿está bien? Entonces, el modelo de regresión cuadrático funcional fue introducido por Yao y Müller en el año 2010, ¿está bien? Y incorpora, además del factor lineal, este operador Hilbert-Schmidt, para dar un factor cuadrático. Sería como en el caso unidimensional, incluir polinomios de grado superior, o sea, acá tendría alfa 0 más xy por beta, más xy cuadrado por gamma 0. Eso es lo que estoy haciendo, incluyendo factores de orden superior. Para este modelo, lo que hicimos, o lo que estamos haciendo en realidad en este momento, es estudiar estimadores combinados con B-splines para beta 0 y upsilon 0, ¿está bien? Esto lo estamos haciendo con Matías, y también un enfoque basado en componentes principales, que es parte de la tesis de maestría de Daniela Parada. Les voy a mostrar lo que pasa cuando cuando pongo este modelo y estimo los datos de T-Cator. Bueno, este es el estimador de beta, este es el estimador de upsilon, y ahora los residuos versus los valores predichos no tienen una estructura definida. Aparece aquí este dato como dato atípico, que era el que aparecía abajo acá con el pero no hay una estructura definida. ¿Está bien? Entonces este modelo parece ser más adecuado para estudiar los datos de T-Cator, además de que tiene interés para datos funcionales inherentes, ¿no? El modelo de regresión logística es un modelo que se ha usado en muchos casos para datos, para covariables reales o covariables que están en RP, para diferenciar entre sanos y enfermos. O sea, yo tengo una población de individuos sanos, una población de individuos enfermos, tengo un nuevo individuo y lo quiero clasificar. ¿Cómo hago para clasificarlo de alguna manera? ¿Está bien? O sea, lo que tengo que ver es cuál es la probabilidad de que este individuo sea sano y cuál es la probabilidad estimada de que este individuo sea enfermo en función, digamos, es una probabilidad condicional, en función de lo que yo le estoy midiendo a este individuo, que se llama el biomarcador. ¿Está bien? En nuestro caso particular, el biomarcador que nos interesa es funcional, porque tiene que ver justamente con la muesca intercondilar. ¿Está bien? Entonces, el modelo lo extendemos para poder diferenciar entre individuos con y sin artrosis. ¿Está bien? Entonces, voy a definir I sub i, que sería mi respuesta, como 1 si el individuo está enfermo, y como 0 si el individuo está sano. Claramente I sub i es una variable binomial, y lo que modelo es la distribución de I sub i dado la covariable que me interesa, que en nuestro caso es un vector bidimensional, pero lo escribo en L2 de 0,1 simplemente por simplicidad de notación. ¿Está bien? Entonces, esta probabilidad, si esta probabilidad es más grande, es grande, digamos, voy a tener más probabilidad de que I sub i sea 1, digamos. Eso es lo que estoy diciendo. Esta probabilidad la quiero modelar utilizando XY, y no la puedo modelar directamente en forma lineal. No la puedo modelar en forma lineal porque la probabilidad está entre 0 y 1. Entonces utilizo lo que se llama una función de vínculo. Y esta función de vínculo es la función logística, por eso el modelo se llama modelo de regresión funcional logístico. Lo que está diciendo esta relación es que el logaritmo de la probabilidad de que I sea 1, condicional a XY, dividido la probabilidad de que I sea 0 dado XY, es lineal en XY. Y yo voy a clasificar a un individuo en la población 1 si la probabilidad de que I sea 1 dado X es más grande que un medio, porque en ese caso sería más grande que la probabilidad de que sea 0. ¿Está bien? O sea, cuando esto es positivo, voy a clasificar en la población 1.
Entonces, hay propuestas, obviamente los estimadores que figuran acá, que fueron dados por Escavías y por Araki, son sensibles a observaciones atípicas, ¿está bien? Porque utilizan técnicas basadas en componentes principales clásicas, o simplemente el estimador clásico para este tipo de modelos, que no es el de mínimos cuadrados, sino que es el que minimiza las deviance, después de haber utilizado una expansión en una base y haberle agregado un parámetro de penalización. Hay propuestas para el caso en que X esté en RP. Digamos, la primera propuesta es de Ana Bianco y Víctor Joay, que definieron en el año 96 los M-estimadores, introduciendo una función de pérdida que controla estas deviance que aparecen en el modelo logístico, y no alcanza con ponerle una función que controle las deviance, porque si no el estimador sería sesgado asintóticamente, sino que introducen un factor de corrección. Esos estimadores, sin embargo, no son tan robustos si uno tiene puntos de alta palanca, o sea, esos outliers atípicos que aparecían en las estrellas. Entonces, Christoph Kruff y Gentian Hasbreck dieron una generalización dando estimadores pesados. El W viene de weight, pesando, digamos, de alguna manera la tipicidad en el espacio de las X. ¿Está bien? Lo que hacemos nosotros con Marina Baldora y Daniela es introducir una regularización mediante una base de splines, como antes. Mis candidatos van a estar en un espacio de dimensión finita, ¿está bien? Con lo cual el modelo queda parametrizado en términos de estas covariables XY, que son los productos internos de mis trayectorias en la base B sub J, y después los combinamos con WM estimadores. Pero en lugar de poner pesos que dependen de esta proyección, ponemos pesos que dependen de toda la trayectoria. ¿Está bien? De alguna manera, digamos, lo que tenemos en cuenta es toda la trayectoria, no solamente sus proyecciones. Les voy a mostrar un poquito los resultados de una simulación que hicimos, muy rápido, porque ya pasaron 45 minutos. Lo que hacemos, además de probar resultados teóricos, uno tiene que ver qué pasa cuando uno genera datos que tiene un esquema controlado para ver qué es lo que está pasando, no solamente con un análisis de datos reales, y entonces generamos trayectorias XY que eran gaussianas, ¿está bien? Con un núcleo de covarianza que tenía como autofunciones esta base, la base de los cosenos, ¿está bien? La base de Fourier. Y generamos variables binomiales, tales que la distribución condicional tenía como probabilidad de éxito la logística con ordenada al origen 0 y pendiente dado por esta función beta 0 que la estoy dibujando en verde aquí. ¿Está bien? Estos gráficos lo que representan son los boxplots funcionales de las 500 estimaciones de beta, o sea, de beta 0, o sea, los 500 beta sombrero obtenidos, cuando yo tomo muestras de tamaño 300. ¿Está bien? Entonces, como vemos, tanto el clásico como el robusto dan parecidos en el caso que no haya contaminación. El robusto tiene en una de las replicaciones, una de las estimaciones dio esta curva roja que se declara como dato atípico. Después introdujimos 6 contaminaciones. Yo no les voy a mostrar las 6 porque si no los voy a aburrir, pero les voy a mostrar 2. La contaminación 2 introduce un dato atípico que tiene, en vez de las trayectorias tener media 0, tienen media m por beta 0. Yo les voy a mostrar el caso en que m es 4. Y además, digamos, los puntos que las I sub i, en lugar de ponerlas como correspondería, lo que hago es, si yo espero, si la probabilidad de éxito me dice que la I sub i tiene que ser un 1, la pongo en 0. Y si me dice que tiene que ser un 0, la pongo en 1. ¿Está bien? O sea, la doy vuelta. Son datos atípicos de alta palanca. Y ven lo que pasa. El estimador clásico se me deformó. Esta es la verdad. ¿Está bien? Y las estimaciones van en totalmente otro sentido. ¿Está bien?
Ni siquiera está contenido totalmente en la región de los 50% de curvas más profundas, ¿está bien? Mientras que el estimador robusto es estable. Lo mismo pasa en esta otra contaminación, donde no contamino en toda la región, sino contamino en un sector. El estimador clásico, la región central de las 50% más profundas, no contiene a la verdad, y y las curvas no atípicas tampoco contienen a la verdad, lo cual muestra que el procedimiento que proponemos es estable y es razonable, además de tener buenas propiedades. En el ejemplo esto de la muesca intercondilar, digamos, si uno hace la clasificación, o sea, y uno mira a las probabilidades, lo que uno esperaría es que estas probabilidades me clasifiquen a los enfermos con probabilidad más grande que 1/2 y a los sanos con probabilidad menor que 1/2. Y si se fijan, no está pasando eso. Acá está el 1/2 y el estimador clásico, la mayoría de las probabilidades para el clásico están por debajo de 1/2. Por suerte para los enfermos, para los sanos están por debajo de 1/2. Y para el robusto, la mayoría de los enfermos tienen probabilidades más grandes que 1/2, que es lo que uno esperaría, y para los sanos la mayoría tiene probabilidades menores que 1/2. Con lo cual en el ejemplo esto da un método mucho más confiable que el estimador clásico. ¿Está bien? Yo tengo acá 50 minutos. ¿Tengo que cortar o sigo un poquito? ¿Podés seguir, si querés, 5 minutos? Bueno, 5 minutos. Gracias. Bueno, entonces en 5 minutos les voy a contar un poquito un problema que está relacionado con el problema de regresión, sobre todo cuando la respuesta no es univariada, o sea, no es una respuesta escalar, sino que es una respuesta funcional. Es el problema de correlación canónica funcional. Nosotros, a partir del problema de correlación canónica funcional con el que trabajamos con Nadia, estamos tratando en este momento de definir procedimientos para el caso en que las respuestas son funcionales. Entonces voy a saltear la parte de test, que es más técnica y no tiene tantos dibujitos, y los dibujitos por ahí los distraen un poco respecto de tanto tecnicismo estadístico, y voy a hablarles de correlación canónica funcional. En este caso, lo que uno tiene es n individuos. En el caso finito dimensional les medimos a cada individuo variables x y variables y, vectores x y vectores y, que están separados naturalmente en dos grupos. Acá tengo vector x, vector y. Lo que intenta el problema de correlación canónica funcional es relacionar estos dos subconjuntos de variables aleatorias. ¿Está bien? Uno podría hacer un modelo en el cual relaciona linealmente el vector y con el vector x, que es el modelo lineal multivariado, o podría hacer lo que se llama correlación canónica, que es buscar una dirección alfa en la que se proyectan a x, una dirección beta en la que proyecto a y, de modo tal que estas variables proyectadas, que se llaman variables canónicas, tengan máxima asociación. Esto está muy relacionado con el problema del modelo lineal multivariado, ¿está bien? De la misma manera, en el problema que nos interesa, nosotros tenemos las direcciones en el eje horizontal al escribir la letra I, la dirección en el eje vertical al escribir la letra I, también teníamos las temperaturas y el viento, no me va a dar tiempo de mostrarles los dos ejemplos, y el objetivo es buscar direcciones, que se llaman direcciones canónicas, de modo que las variables canónicas, que son las proyecciones del proceso en estas direcciones, tengan máxima asociación. Y para este problema, lo que a uno se le ocurriría es hacer lo mismo que se hace en el caso univariado, en el caso finito dimensional, que es agarrar la varianza del vector xy, ¿está bien? Que está definido acá, ahora es un operador de covarianzas, y estimarla usando las varianzas muestrales, o sea, tomando
el operador de covarianza muestral, que se define como 1 sobre n, la suma de ZI menos Z raya, Kronecker ZI menos Z raya. Ese operador de covarianza nos permite, digamos, estimar la correlación que existe entre la variable canónica alfa x y la variable canónica beta y. O sea, esto se llama la variable canónica en el plano de las x y la variable canónica en el plano de las y. Se expresan naturalmente a partir de estos operadores. Y como se pueden imaginar, como acá aparece el operador estimado del gamma 1,1 y el operador estimado del gamma 2,2, este problema está de alguna forma mal planteado, y si uno maximiza, no obtiene información relevante porque puede encontrar direcciones donde esta correlación valga 1. Y esto está directamente relacionado con el hecho de que los operadores gamma 1,1 y gamma 2,2 no son inversibles. ¿Está bien? Entonces, la manera de resolver este problema es o bien proyectar sobre una sucesión de espacios lineales de dimensión finita que van creciendo, que se van haciendo cada vez más ricas, y eventualmente penalizando, agregando una penalidad a las varianzas muestrales. Cualquiera de los dos caminos que uno siga no da origen a estimadores robustos, y entonces lo que nosotros hacemos es reemplazar esta medida de correlación por medidas de correlación robustas, que se llaman en realidad medidas de asociación. Las medidas de asociación robustas vienen dadas por una medida de coasociación y medidas de dispersión, y se pueden obtener fácilmente tomando las variables canónicas y un estimador de bivariado robusto de estas variables canónicas. Está bien, el elemento no diagonal vendría a ser este elemento que está acá en el numerador, y los elementos diagonales juegan el rol de lo que está aquí en el denominador. Pero son proyecciones bidimensionales, digamos ahora. Entonces, el primer enfoque que hicimos lo hicimos con Agustín en su tesis y con Nadia, y aproximamos al espacio por una sucesión creciente de espacios de dimensión finita. Después, con Nadia, lo que hicimos fue introducir estimadores que penalizan de acuerdo a la rugosidad. Esta penalización en el caso de L2 es la norma L2 de la derivada segunda, pero damos un contexto general, donde uno tiene un operador de penalización general, y combinamos penalización con proyecciones en bases finitas, obteniendo consistencia de estos estimadores y existencia del funcional para procesos eléctricos. En el caso de las letras, les muestro el estimador que obtengo por el método robusto, siempre es el azul, y el estimador clásico es este, que es muy, muy irregular, porque elige un tamaño de la base muy grande, ¿está bien? Penaliza poco y elige un estimador de la base muy grande. Para detectar los datos influyentes, tomamos un backplot, que es la generalización del boxplot al caso bidimensional, de las variables canónicas. Y con eso detectamos estas trayectorias como atípicas. ¿Está bien? Las que están dibujadas acá, y que tienen, bueno, estas que estaban aquí, que algunas eran de esperar, digamos, porque se salían del rango. Si elimino esas observaciones, el estimador es mucho más parecido al estimador original y más razonable. ¿Por qué digo que es más razonable? Digo que es más razonable porque en particular en esta zona las funciones son casi cero. ¿Por qué son casi cero? Lo que estaría diciendo es que esta región, las curvas en esta región no me aportan para medir la asociación. Y si vamos a las curvas aquí son, las curvas aquí son casi constantes. Y como son constantes tanto en el eje horizontal, la velocidad, como en el eje vertical, no me aportan para medir la asociación. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Bueno, traté de presentarles algunas de las cosas que se hacen cuando uno trata con datos funcionales, que son datos que se registran o bien en forma continua en un intervalo de tiempo o en forma intermitente.
Creo que los convencí que aunque los datos se registren en forma continua o aún en una grilla de puntos, las técnicas multivariadas no son las adecuadas, porque nos enfrentamos con un problema que tiene que ver claramente con la maldición de tratar con objetos infinitos dimensionales, ¿está bien? O sea, hay un problema de que hay un problema que surge porque los procedimientos están mal condicionados, y por eso necesitamos suponer que el objeto de interés presenta algún tipo de regularidad para definir estimadores mediante regularización, ya sea por truncación en bases y o penalización. ¿Está bien? Como los procedimientos clásicos se ven afectados por datos atípicos, y los datos atípicos son muy difíciles de identificar a simple vista, lo que les conté es qué es lo que se puede hacer para obtener procedimientos robustos, de modo a obtener estimaciones confiables, y lo que es muy importante es tener software que implemente estos procedimientos, o sea, no solamente definirlos, obtener sus propiedades, sino poder utilizarlos en problemas concretos, de modo que los conocimientos que uno tiene y que desarrolla sean transmisibles de alguna manera a la comunidad. Bueno, nuevamente les agradezco muchísimo la oportunidad y espero que les haya resultado atractiva mi presentación. Muchas gracias, Graciela, por esta tan linda presentación. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Pablo, ¿querés que yo empiece? Yo no soy de estadística ni nada, pero tengo ganas de hacerle una pregunta. Por favor, Hugo. ¿Me dejás? No sé si se escucha, ¿Se bien, Graciela? Sí, sí, no, te reconocí por la voz, pero sí, dale, Hugo. Hola, Ferrari, soy Aymar. ¿Cómo sí, le va? Sí, ya te reconocí. Hola, Pablo. Graciela, muy lindo, gracias por... Pero además, me gusta, tiene mucha tecnología estadística, y eso lo aleja un poco tal vez de que uno entienda cabalmente todo. Pero sí que se alinea la manera en que lo están haciendo con el discurso extenso de nuestro presidente, el doctor Alejandro Neme, que nos convoca a que nuestra matemática sea usada, y me parece que y bien, ¿no? O sea, que en el mismo momento del desarrollo de las ideas nuevas uno tenga problemas concretísimos. Acá, no sé, yo estoy trabajando un poco en otras cosas, con un grupo del INALI, que es de limnología, que son los que trabajan con las cuestiones del río, ¿no? Esencialmente, la vida y la geofísica del río, que se están haciendo más bien cosas de geometría, de estudiar la dimensión de la frontera del río Paraná en altas y en bajas, para ver si pero lo que hay acá, y me parece que es formidable tal vez, pensado en los datos y en la situación de nuestro río Paraná, tan bajo ahora, tan alto otras veces, tan amenazante con sus outliers, que evidentemente me parece que son influyentes, atípicos, ¿no? Son una cosa que estaría bueno. Tienen datos hay datos por 120 años diarios de todas las estaciones de medición de altura del río Paraná. O sea, eso es una función, como vos decís, TI menos TJ podrá ser constante, perdón, TI menos TI más 1 es lo mismo que TI más 1 más TI más 2, pero ¿cómo es? Pero sí que me parece que son datos funcionales de tipo grande. ¿Ustedes vieron algo de eso, Graciela, para estudiar ese tipo de estadísticas? Porque a lo mejor se podría el grupo tuyo o alguien poner en contacto, si quieren, con alguno de ellos, porque me parece que son datos muy, en algún sentido, poco explorados hasta donde sé. Hugo, lo que, digamos, nosotros no vimos esos datos, la verdad que no los conozco. No tengo claro cuál es el objetivo, digamos, que se pretende, si es predecir a futuro, si... Me parece, digamos, ¿sabes qué? Creo... Yo lo que sé es que en el INSIT, digamos, hace muchos años se estudiaba caudal de ríos, en particular Elena Martínez lo hizo, utilizando series de tiempo, que es otro tipo de cosa, o sea, no es esto, ¿está bien? No es datos funcionales. No. Y aplicó algunos procedimientos robustos justamente para predecir la serie a futuro, ¿está bien? La serie de tiempo, digamos, supone que en realidad uno está
vos observás como una serie a lo largo del tiempo, como si tuvieras un solo individuo, ¿está bien? No es que tenés varias centrales de medición del río en distintos lugares, ¿está bien? Que quizás es lo que ustedes tienen. Es lo Yo que no sé hay, si ustedes tienen son así, son datos hasta difíciles de correlacionar, ¿no? Porque tenés, qué sé yo, nosotros tenemos datos así disponibles de 1000 kilómetros, qué sé yo. O sea, tienen ponerle, distintas estaciones, claro, digamos, de alguna exactamente, manera. en distintas estaciones, o sea que todo eso. Y por otro lado, lo que ellos quieren es tratar de desmitificar o sostener, si no es un mito, la cuestión de la relación con el cambio climático, que ahí son como cosas complejas, ¿no? Porque hay que, a lo mejor 100 años es muy poco tiempo, qué sé yo. No, se empirismo. podría tratar de utilizar alguna de estas técnicas para relacionar, digamos, el nivel del Paraná en distintas estaciones, digamos, los individuos serían las distintas estaciones, claro, con algún factor, digamos, ¿no? Sí, el dato está sumamente fluido porque es diario y encima es de muchas estaciones. Si me dijeras el número, capaz no te lo puedo decir, pero deben ser alrededor de 20 o 30 diferentes, qué sé yo, diferentes Claro. estaciones, mediciones de altura diaria. Nada, digo porque si en todo caso les digo a ellos que se pongan en contacto con alguno de ustedes. Si les interesan los datos, a lo mejor para explorar algo, pero seguramente la recíproca es importante, porque probablemente métodos de series temporales usaron también acá, porque es lo más tradicional. Pero me da un poco la impresión de que a veces están haciendo cosas demasiado básicas, que estas podrían dar buen resultado, sí, se me ocurre. Está bien, decirles que se contacten, Hugo, gracias. Digamos, Gracias datos son bienvenidos en general. Digamos. Sí, claro, eso. A lo mejor a ellos después los resultados no les interesan, pero por ahí a ustedes les interesan los datos. Claro. Gracias, hermosa. No, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tendría un comentario así, o una pregunta más bien un poco ingenua, que es que, resumiendo, vos tenés un conjunto de datos con infinitas coordenadas, que lo transformás con splines o con lo que fuera en un conjunto de datos con finitas coordenadas, con un conjunto de vectores en el fondo, ¿no? Que serían las coeficientes de las bases. Y en realidad no transformo a las observaciones, digamos, sino que transformo al parámetro, digamos. ¿Está bien? Porque yo no hago supuesto sobre la regularidad de las funciones. Está bien que la transformo porque hago un producto interno, ¿no? No, pero justamente porque acá porque vos tenés los splines y tenés un coeficiente para cada uno de los elementos de la base. Pero vos conseguís tener unos coeficientes, digamos, empíricos, dado cada observación, ¿te dan coeficientes empíricos? ¿Es así que lo hacen? No, o sea, lo que yo hago, a ver, espérate que me voy para atrás. Perdón, no sé capaz que es muy técnica la pregunta y me la contestás en otro momento. No, pero es como, voy a uno vamos a que total, digamos, así tengo uno solo. Tengo mi base, ¿está bien? Lo único que yo supongo es que este beta cero es suave, no que la trayectoria. Okay. ¿Está bien? O sea, yo no porque hay algunos autores que suponen que las trayectorias son suaves. ¿Está bien? Y desarrollan las trayectorias. Yo no desarrollo las trayectorias, yo desarrollo el coeficiente. Cuando desarrollo el coeficiente, a mí como yo supuse que esto venía dado a través de un producto interno, ¿está bien? Y los candidatos para este beta cero, porque son los candidatos que yo uso para el proceso de estimación, estos son mis conjuntos de candidatos, tengo que calcular el producto interno entre XY y este candidato. ¿Está bien? Eso automáticamente me queda una suma de B sub J, el producto interno de XY con el BJ. Quiere decir que estoy automáticamente reduciendo la dimensión de mi proceso con estos productos internos sin suponer que es regular. ¿Está bien? Y después, esta integral la calculo, porque la calculo numéricamente. Porque yo tengo el proceso y tengo los splines. Esto es fácil de calcular.
digamos. Sí. Y después lo que hago es minimizar en B. Lo que estimo son los Bs. ¿Está bien? Lo empírico pasa por los Bs, por el proceso de minimizar estos Bs. ¿Está bien? Que aparecen, si te fijas acá, pero voy atrás, porque si no tengo que ir al logístico y es más difícil el logístico que este. Que aparece en estos residuos. Acá están los Bs. ¿Está bien? Aparecen los Bs, bueno, en el otro aparecen los A's porque tengo esta otra función, pero yo minimizo en B y en A. ¿Está bien? No en las X. Las X son fijas. Okay. Porque las pude calcular. ¿Está bien? Lo importante es que no desarrollo las X. Porque esos coeficientes sí los tendría que predecir. Digamos, ¿no? Está bien, gracias. Sí. No, y después otra pregunta era, cuando vos calculás la mediana de la curva, ¿es un cálculo, para cada punto le calculás la mediana? No, para cada... no. Es el dato con mayor profundidad. Ok. ¿Está bien? Es, digamos, la mediana de la curva, la mediana es uno de los datos, o sea que es efectivamente el dato con mayor profundidad. Estas, fíjate que voy acá, que lo tenía por algún lado, las curvitas. O sea, para cada una de las 500 curvas, en este caso, le calculás su profundidad. ¿Está bien? Y entonces hay una de las curvas. Sí. La mediana es una de las curvas. ¿Está bien? Esto es un estimador. Esto que está en negro es un estimador. Estos límites de la región magenta no es como en el caso del boxplot univariado, que eran los cuartiles inferior y superior, que eran datos, era uno de los datos. En este caso, estos límites, ¿está bien? Los límites de la región magenta no corresponden a ningún dato. O sea, es la región que delimita, es como una cápsula convexa, es la región que delimita, ¿está bien? Y lo mismo con la otra. Muchas gracias, Graciela. No, por favor. Muchas gracias. Creo que podemos agradecer a Graciela de nuevo por esta linda conferencia. Muchas gracias. Pasamos para la próxima. Sí. Sí, cerramos entonces la licencia. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias a todos. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias, Graciela, muy buena charla. Gracias. No, gracias a ustedes. Excelente, Graciela. Gracias. Sí, excelente, buenísima, gracias.